Muy buenas, estamos aquí en Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de de nuestro canal del Sol Telepacífico en convenio y apoyo con la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de literatura caribeña con una invitada muy especial, la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, además es la organizadora del Festival La Palabra, la Feria del Libro en Puerto Rico, y es profesora de la Universidad de Puerto Rico. Y para conversar con Mayra vamos a tener a Medardo Arias, un escritor, novelista, poeta del Pacífico, de Buenaventura, que vive hace muchos años en Cali, en este Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 quiero decir que nos acompaña un público de jóvenes de la Normal Superior Santiago de Cali, que está cumpliendo 100 años, es decir, un centenario formando profesores, docentes. Les agradezco que estén aquí en nuestro programa. Y para conversar con Mayra Santos Febres y Medardo Arias, como es costumbre en nuestro programa, vamos a ver primero una nota. Mayra Santos es una escritora puertorriqueña con una mezcla de elementos que ella no ha buscado, son agregados, son ñapas que le tocaron a Mayra, porque ella tiene una gran cualidad en el mundo de la literatura. Bueno, primero pues porque es puertorriqueña y eso en el Caribe y en el mundo es un prodigio por el uso de las dos lenguas, y porque ella tiene una mirada sobre el norte bastante literaria. Se inicia como poeta, se convierte en ensayista y después es novelista. Da la impresión de que sus novelas han impactado más que su restante obra, por lo menos son más conocidas. Una de sus aficiones es ver el mundo urbano de la ciudad del Caribe. Para ella es un misterio saber cómo vive la gente del mundo urbano del Caribe, pero esa visión tan bien plasmada en el mundo de las letras y de esa forma poética con que ella maneja la novela, está amalgamado con historias muy antiguas de la época del descubrimiento y de las colonias del Caribe. Pertenece a esa corriente de escritores latinoamericanos que a pesar de tener como una obra sólida, no logran ya ninguno tener una presencia latinoamericana, ¿no? Son conocidos en el mundo académico, el problema editorial es constante desde México hasta Buenos Aires. Y ella tiene una gran afición, una mirada casi morbosa, digamos, en el buen sentido, por lo que sucedió en ese mundo de unión entre conquista y conquistados, entre diásporas que se dieron en el mundo caribeño y las mezclas y las violaciones que hubo en ese entonces. Mayra tiene una mirada muy particular, una mirada muy de ella sobre lo que se dio, esas mezclas que se dio. Desde el punto de vista académico tiene unos títulos y unos reconocimientos pues que la avalan mucho en ese mundo que requiere de esos avales. Ella se mueve bien allí, ella ha estado todos estos años en la Universidad de Puerto Rico y dentro de eso se mueve también hacia las universidades norteamericanas, que esa es una facilidad para ella, tener esa posibilidad de tener cerca el mundo americano y tener esa capacidad de tener pares a nivel intelectual en el mundo intelectual norteamericano.
Bueno, con esa música puertorriqueña de fondo que ha marcado tanto la relación entre Puerto Rico y Cali, Mayra, quiero que nos hables un poco de tu infancia, el papel de tu madre. Tu padre era un pelotero de béisbol, además de profesor. Nos hables un poquitico de tu infancia, cómo se... Bueno, yo era una niña bastante, como decimos en Puerto Rico, estofona. Eso es que me gustaba mucho leer, pero crecí en un entorno deportivo. Todos mis amigos sabían jugar béisbol o básquetbol o hacían todo tipo de piruetas con el cuerpo. Y yo era además feísima, no este cúmulo de belleza que ven ustedes ahora al frente suyo. Tenía unos espejuelos gigantescos y era bastante tímida. Entonces, mi mamá, que era maestra de español, me enseñó a jugar con la literatura, a imaginarme lo que yo no podía hacer porque pues me faltaba valor o destreza, a escribirlo, a imaginarme, a hacerlo presente en las páginas de la literatura. Y así es que creo yo que empecé a convertirme de niña tímida, retraída, muy consciente de sus limitaciones, a darme cuenta de las posibilidades que había en la literatura y del gran juego y el gran deleite que hay ahí y que siempre ha habido ahí para mí. Además, en un pueblo lleno de tanto ritmo como es Carolina, ¿no? Sí. Alguna vez fui a Carolina, que está ya pues en el área metropolitana de San Juan, así como Santurce, Río Piedras, y lo que más me impactó de Carolina fue ver bailar a la gente. Ah, bueno, yo aprendí a bailar antes de caminar. Realmente eso siempre lo he hecho. Sí, porque en Cali se baila muy bien, pero allí más. Entonces yo le dije a mi mujer, mira, sentémonos, porque aquí es mejor observar que salir a bailar, porque era una cosa realmente magistral ver cómo se baila en Carolina. Y ella lo decía ahora, pues un pueblo de músicos, de peloteros. Cerca están los legendarios Cangrejeros de Santurce, los grandes peloteros que han sido cantera pues de las grandes ligas en los Estados Unidos. Y entonces es un pueblo realmente muy particular, además con la coincidencia feliz de ser la cuna de otra gran poeta puertorriqueña, Julia de Burgos, una mujer que dejó un legado muy grande dentro del campo social y literario de la isla. Murió en Nueva York y dejó unos poemas tan grandes como El río grande de Loíza, que dice, alárgate en mi espíritu, deja que me pierda en tus riachuelos. ¿Qué le dice a usted ese nombre de Julia de Burgos? Para mí es un modelo a seguir. Yo sé que hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que quiere ser como Britney Spears o como Madonna. Yo quería ser como Julia de Burgos, que además era una mujer terrible, era malísima. Por ejemplo, dejó a su marido, fue amante de un hijo del presidente de la República Dominicana, se fue a vivir a Cuba para sacar una maestría, luego se fue a vivir a Nueva York, tuvo incontables amantes. O sea, yo realmente siempre he querido ser como Julia de Burgos y además poder escribir tan bien como ella. Da la casualidad que Julia de Burgos escribió El río grande de Loíza, casi íntima, también Ay de la grifa negra. Era una férrea trabajadora por la independencia de Puerto Rico y escribió un poema en inglés bellísimo, que muy poca gente lo conoce, que se titula Farewell to Welfare Island, adiós a la isla del Mantengo. Y es un texto hermosísimo que prueba que uno puede escribir literatura latinoamericana en cualquier lengua, en el español, en inglés, en francés, como lo hizo Betances, otro escritor puertorriqueño que escribía en francés en el siglo XIX. Es decir, que la literatura es un sitio muy complejo y que no se da nada más que en español.
Eso me hace a mí muy ferviente apoyadora de la literatura que escribe el exilio puertorriqueño, dominicano, colombiano, peruano en Estados Unidos. Trabajo de Junot Díaz o de Oscar Hijuelos o de Julia Álvarez. Me parece muy importante precisamente por eso. O sea que Julia deja muchos legados. Un legado literario, un legado unido a la isla, un legado unido al exilio y también una manera de concebir el ser una mujer intelectual diferente a la que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque siempre pensamos que una mujer intelectual tiene que ser esta señorona con espejuelos y bigote, que no sale con nadie, ni baila, ni se goza la vida, ni tiene 2 o 3 maridos. Yo voy por el cuarto. Así que me estoy acercando a Julia y yo creo que eso es una forma muy, muy bonita de darnos esperanzas a muchas mujeres que no cabemos dentro de los moldes tradicionales en ninguna de las tradiciones, ¿no? Ni en la tradición intelectual ni en la doméstica. Y por eso es que cuando dice Julia de Burgos yo me vuelvo así, toda una fan, una fanática, porque ha sido un gran modelo para mí. Llama la atención cómo la isla de Puerto Rico siempre ha sido clasificada por los académicos como una isla donde se ha escrito y se escribe lo que se denomina una literatura criollista. Y ese criollismo a veces es definido no de una buena manera, sino que se dice un poco como por encima del hombro, como si fuera una literatura menor. La verdad es que Puerto Rico tiene un texto, digamos, fundamental, fundacional, que es El Jíbaro, de Manuel Alonso. Es un libro donde se narran, digamos, cuadros de costumbres, cuadros de usos y costumbres, de celebraciones patronales, de música. Y luego, pues, vendría también la poesía de Luis Llorens Torres, que fue un puertorriqueño que se educó en España, se casó con granadina, estudió en la Universidad de Granada. Julia de Burgos, de quien hablamos ahora, y yo haría un salto de Garrocha a Pedro Pietri, un poeta que murió en Nueva York, y finalmente Mayra Santos Febres, sin dejar de desconocer a Luis Rafael Sánchez, el autor de La Guaracha del Macho Camacho, y a Edgardo Rodríguez Juliá, que escribió un texto maravilloso que se llama El entierro de Cortijo. Toda esta literatura, de cierta manera, está tocada por eso que los académicos denominan criollismo, que viene a ser una fusión del lenguaje local con el castellano tradicional. Ustedes saben que jíbaro o xíbaro con X era realmente un indio de Colombia y de Venezuela en tiempos de la colonia, y hoy jíbaro es una denominación para el campesino puertorriqueño, que es el equivalente del guajiro cubano. Yo no creo que la literatura puertorriqueña del último siglo sea propiamente una literatura jíbara, en esos términos que se manejan en la academia. Sin embargo, cuando nosotros leemos a Mayra Santos, encontramos ya un lenguaje que se aleja de ese criollismo y consulta, digamos, las canteras cultas del mundo. Se nota ese paso de ella por las universidades norteamericanas, ¿no? Por Cornell, por todos estos lugares donde ella ha dictado sus conferencias, por Harvard, por el mundo que a veces no entiende qué es una mujer Lucía, por ejemplo, que es uno de sus cuentos fabulosos, o ese lenguaje que viene de las canteras de Ponce, de los pueblos, del barrio de San Antón, donde se habla en un lenguaje musical, un lenguaje que nosotros a veces identificamos en la música, que nos llega en la salsa. Ella ha sabido hacer
en mi concepto, un matrimonio feliz entre esa gran cantera de raigambre popular y, digamos así, la literatura culta. Nosotros lo notamos en sus novelas Selena Sirena vestida de pena, ¿no? Lo notamos en una novela enorme que se llama Nuestra Señora de la Noche. Entonces yo quiero que ella nos hable un poco acerca de esto que acabo de decir, que no sé si es propiamente justo o si está desviado del camino que ella conoce como literatura. Wow, qué preguntita. Es muy compleja, pero yo creo que es bien interesante. A mí me gusta mucho hablar, creo que ustedes los compañeros de la escuela se han dado cuenta, que están aquí conversando con nosotros, que me fascina hablar y sobre todo dialogar con la gente. Pero los diálogos no necesariamente tienen que ser cotidianos. Me gustan los diálogos cotidianos que tienen que ver con la salsa, con el reggaetón, con ir a comprar zapatos en la esquina. Pero también me gustan los diálogos intelectuales que tienen que ver con la cosa en sí de Hegel o Heidegger, o cuál es el concepto acerca de la basura y el detrito. Esos diálogos me fascinan también porque hay gente tan inteligente que es sexy. ¿A ustedes no les ha pasado que uno realmente se enamora de la inteligencia? Ahora mismo yo estoy enamorada de ti, déjame decirte. De la inteligencia de una conversación. Entonces, ese diálogo que enriquece, que hace que un ser humano salga de una conversación 1000 veces más completo, más inteligente, más interesante, yo no le pongo categoría. Yo no pienso que hay diálogos bajos y diálogos altos. Yo pienso que hay diálogo, que hay gente exquisita de la cual yo puedo aprender muchísimas cosas en diferentes registros, desde la cocina, una persona que me pueda hablar de cómo hacer una lulada exquisita, hasta quién me puede explicar los secretos de la termodinámica y de la teoría del caos de Ilya Prigogine. Honestamente, soy así. Permiso y perdón, pero soy así. Soy muy curiosa, me gusta conocer. Y en la literatura hago eso. Encuentro conexiones que son aparentemente imposibles entre cosas disímiles, porque vengo de un mundo disímil. Si yo fuera hija de la oligarquía criollista puertorriqueña, mi mundo sería así de chiquitito. Sería un mundo, pues como bien tú describiste, de algunos escritores de los años 30 y 40 que se criaron en Puerto Rico, pero se fueron a España, allá se hicieron, etcétera, etcétera. Yo no vengo de ese mundo. Mi mamá era una maestra de español que le encantaba la salsa y bailaba más bien que la Lupe, o sea, era exquisita bailando. Mi papá era un jugador de pelota, de béisbol, maestro de historia. La primera persona a quien yo le oí nombrar a Marx, a Lenin y a Trotsky fue a mi papá, que era un maestro de historia y jugador de béisbol, que como está loco, porque mi padre está absolutamente loco, después de ser trotskista se convirtió en un ministro fundamentalista pentecostal, de un dogmatismo al otro. Entonces, vengo de ese mundo raro, caótico, urbano, donde las cosas se mueven bien rápido, las tradiciones son muy encontradas, donde gente de diferentes lugares se conoce. Y a eso responde la literatura que yo escribo. Vengo del Caribe, el Caribe es poroso, es un lugar de encuentros, no es un lugar patrilineal, fácilmente, qué sé yo, trazable en una línea. El Caribe es reticular, es porosísimo. Y eso es lo que yo trato de explicar, no tan solo en los temas, porque los temas a mí no me interesan tanto como las formas de ver la vida. Sirena Selena vestida de pena es la historia de un niño travesti de 15 años que lo botan de la casa y decide vivir de hacer shows de bolero vestido de mujer. Un niño bellísimo,
pero angelical, o sea, efebo, no. Yo me imagino que ustedes también habrán visto estas criaturas que no son ni hombre ni mujer. Andróginos. Y son bellos. O sea, a mí me parece que hay gente que les tiene mucho miedo y dice que eso es pecado, pero en realidad son bellísimos, ¿no? Pues yo encontré a Sirena Selena en la calle. Yo estaba siendo activista de Acto Puerto Rico cuando explotó la epidemia del SIDA. Me tiré con mis amigos gay a la calle y conocí a un niño de 15 años que me hizo pensar en Sirena Selena. Nuestra Señora de la Noche, que es otra novela que tú mencionaste, es la historia de esta mujer que se llamó Isabel Lubersa Oppenheimer. No la piensen alemana, porque era más oscura que yo. Isabel Lubersa... Además era santera. Santera, tenía una gran capilla en la parte de atrás de su casa de citas en Ponce, que se llamó The Elizabeth Dancing Place, y tenía al lado un bar que se llamaba El Antillano. Y esta mujer fue la mujer más rica del Caribe desde el 1937 hasta el 1952, en que ella donaba $250,000 al orfelinato de Ponce. Era la más rica. Era más rica que los más ricos del país. Esta mujer era una mujer negra que era madama de un prostíbulo. Una superhéroe. Claro. Entonces, en el 1972 la mataron frente a su bar y nadie nunca supo quién. Estas historias a mí me fascinan porque me hablan de un mundo que yo no veía cuando estaba leyendo libros. Cuando yo estaba leyendo libros me daban unos textos que en realidad me aburrían mucho, que tenía que leer, pero que yo no entendía los referentes de esa realidad. Cuando tú hablas de que la literatura puertorriqueña no sale de Puerto Rico, yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Una, con el problema editorial que tenemos todos los escritores de Latinoamérica, pero dos, yo creo que también es porque se espera que la literatura universal tenga unos referentes que gente como yo los aprende a empellones, ¿no? Por ejemplo, yo no sé ustedes, a mí me tomó la vida entera entender el Quijote, que no lo entendía. O sea, yo no entendía que es un jubón y dónde está la mancha y la mancha de qué y por qué, o sea, y por qué este hombre quería ser un caballero andante. No lo entendía, me lo dieron en 7º grado. ¿Qué rayeta es una nena de Carolina, Puerto Rico, que nació oyendo salsa? Voy a entender un referente del siglo XVI de España. Del Renacimiento, sí. Entonces, se hace difícil esa decodificación. Yo escribo con otros referentes. Mis referentes son otros, ¿no? Es la música, es la comida, es la experiencia urbana, y por ahí se cuela Cervantes, porque tenía un humor espectacular. Y por ahí se cuela, qué sé yo, a mí me encanta millones de gente, Clarice Lispector, Sor Juana Inés de la Cruz. Yo los mezclo todos, pero los mezclo sin jerarquía, ¿no? Los mezclo. Está el mito de Ochún por un lado, y está las sirenas por el otro, y está Ovidio por un lado, pero también está el libro de Ifá, Yorubá. O sea que esas cosas yo las trabajo de esa manera un poco democrática y no muy seria, digamos. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Conversan 2 y ya regresamos a esta interesante y rica conversación con Mayra Santos Febres. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2. El fondo musical ya no es la salsa puertorriqueña, sino el Caribe. Esteban Copete, un aguabajo que se llama María. Y para continuar con esta conversación con nuestra invitada Mayra Santos, vamos a ver otra nota. Uno de los grandes hallazgos que un escritor puede hacer en su escritura, en el método de composición, es saber que la prosa y esos sistemas verbales que nacen de la oralidad tienen que estar sostenidos por una forma poética, y eso es lo que ella hace.
con la gran ventaja de que fue una gran poeta en una época y sigue siendo poeta. Tiene una propuesta sobre las violaciones que hicieron digamos, los españoles y los blancos terratenientes en el esclavizador al esclavizado, y su postura sobre la violación de las mujeres negras por los blancos es curiosa, porque ella sostiene que no todo es brutalidad, que también en ese acto sexual de violación hubo un goce del violado, y eso la hace como que muy particular, y ese es uno de los temas de su novela. Tiene la posibilidad de hacerlo desde la perspectiva de la mujer, que es otra visión, que presenta otra perspectiva, y el caso de ella pues entonces mueve la visión de la mujer, la visión de la música y la visión de esa delirante que nace del Caribe, que bien se puede instalar entre Carpentier y entre García Márquez, que va allí, que se atempera entre esos mitos. Yo siento que en Mayra no hay un dogmatismo feminista, y sí hay una gran dignidad femenina. Siento que incluso ella logra mucho más en la reivindicación que el discurso dogmático, porque en Mayra todo es goce, y entonces las mujeres están sometidas, incluso como dijimos en las violaciones, están sometidas a un goce carnal, a disfrutar la vida. Es decir, no todo está encasillado entre lo bueno y lo malo, no hay una moralidad, ¿sí?, perenne, una moralidad dogmática en Mayra, no, eso no es imposible encontrarlo. Si la va a leer, o los que van a leer a Mayra, tienen que enfrentarse con una cosa muy nueva, una visión, y es una visión que nace de la marginalidad, porque Mayra, ella en un momento dice, ¿no?, es que yo hablo de cierta marginalidad, soy caribe, soy negra y soy mujer, y aparte de eso, de esas tres pequeñas pues cositas, también tiene una mirada muy diferente sobre la moral y sobre la historia. Bueno, para estar a tono con la nota, Mayra, tú escribiste un bello libro que se llama Fe en disfraz, sí, que es donde está tu concepción y la mirada que tienes de ese encuentro erótico entre esclavizados y señores, y tu investigación alrededor del papel de la mujer y de la sexualidad, como tú la miras en este libro. Quisiéramos que nos contaras un poquito, inclusive llegas a un gran personaje brasilero, Chica da Silva. Quiero que nos contaras un poquitico de esta investigación y lo que tú te propusiste en Fe en disfraz. Bueno, ya desde Nuestra Señora de la Noche a mí me estaba llamando mucho la atención la imagen de la mujer ilegal como el único espacio donde se podía acceder al poder o a la libertad. O sea, en América, si tú eres una mujer negra, tienes tres opciones. Una de ellas es rendirte a la servidumbre, como mi abuela, como fue mi mamá por un rato, que fueron pues empleadas domésticas, y servir en la casa de. La segunda opción es la criminalidad, es tú tirarte a la calle a buscártelas por ti misma, haciendo algún tipo de trabajo que fluctúa entre lo legal y lo ilegal. Y esa fue la manera en que muchas mujeres negras en toda la América, desde el Norteamérica hasta Suramérica, lograron hacer grandes cosas. Ahí está Chica da Silva, ahí está Isabel la Negra, Luerzo Oppenheimer, ahí hay muchísimas mujeres. Está Juana Colón, que fue sindicalista. Hay muchas mujeres que estuvieron ahí en ese espacio. Y la tercera es pues ser monja o meterte en un convento o algo por el estilo. Y yo hice una gran investigación histórica de la esclavitud. Hay un problema muy grave con los textos de la esclavitud en América Latina, y es que no están recopilados. Hay una serie me fui a Cartagena de Indias, por ejemplo, donde está los anales de la Inquisición, porque en Cartagena de Indias era el centro de la Inquisición en toda América Latina. Me faltó el de ser bruja, ¿no? Uno siempre tiene la opción de ser bruja, que a mí me encanta.
de tirar así maldiciones y hacer encantos y que te salgan colas de puerco, se te caiga un ojo, te quedes calvo, te deje la mujer, eso es fabuloso. Pero de eso hablamos en otro momento. Tengo 2 doctorados, uno en Harvard en literatura y otro en artes brujiles infalibles. Entonces, el asunto es que en ese espacio que yo fui investigando, me di cuenta que en el norte, en Estados Unidos, hay una intelectualidad negra muy fuerte que empezó en el siglo XIX y estaba W.E.B. Du Bois y este señor fabuloso ponceño que nadie sabe, nunca nadie supo que era ponceño, Arturo Schomburg, que hizo el gran acopio de de todos los documentos y tallas en Nueva York, sí, Arturo Schomburg Center. Pues yo me metí en el Arturo Schomburg, fui a Cartagena, hice investigación y me di cuenta que hay bien poca documentación recogida de cómo fue la esclavitud en Brasil y en Latinoamérica, en español y en portugués. En inglés y en francés hay un montón, pero en español casi no hay nada. Hay bien pocas narrativas de esclavos, hay bien pocas declaraciones que se recogen y básicamente nosotros somos un pueblo que no tenemos historia sistemáticamente organizada al acceso de gente que la quiera saber. Si tú no lees fuentes iniciales o estudios que citan, pero sobre todo sociológicamente, hay bien pocos textos. Yo he podido encontrar 6, 7, 11, algo así, no más. Y eso es malo, porque pues, uno siente que no tiene historia, pero es muy bueno porque uno siente que si encuentra los pedazos puede armar lo que pudo haber sido. Así que Fendifras es un intento de armar lo que pudo haber sido. A mí no me gusta denunciar lo obvio, es decir, no me gusta denunciar el racismo, porque es obvio. O sea, ¿qué tú vas a decir? Vivimos en un mundo racista. Duh. ¿Quién no sabe eso? ¿No? Vivimos en un mundo que mantiene unas separaciones económicas. Yo no estoy hablando nada más que de las culturales y bonitas. No, económicas, donde hay una gran población de gente negra que no tiene acceso ni a la educación, ni al trabajo, ni a los espacios de validez profesionales y culturales. Eso es obvio. Con decirlo, yo no creo que tú hagas mucho. Ahora, hablar de cómo se construye esa marginación me interesa mucho más. Así que Fendifras es una novela muy cortita que trata de hablar de cómo se construye esa marginación. Estaba oyendo, ¿verdad?, que una de las notas decía que yo trabajo mucho el tema de la sexualidad, lo cual es muy cierto. Porque nuestra experiencia tiene que ver mucho con la sexualidad. Yo no creo que ninguno de nosotros pudiera estar aquí presente en esta sala si una noche o una tarde mamá y papá no se hubiesen puesto sexual.